Comprometidos con la innovación y la inclusión. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Alpampan aquí en el mostrador.cl. Y vamos a estar conversando, les cuento, en el siguiente bloque con nuestro editor económico, Iván Weissman. Vamos a estar hablando del primer IPOM, ¿no es cierto? Es decir, del informe de política monetaria del Banco Central, el crecimiento de febrero de 4,5%. Hay mejores cifras, ¿verdad? Hay un escenario mejor aspectado para lo que viene de este año, señalándose que podríamos efectivamente crecer 2%. Eso tiene efectos en el bolsillo, tiene efectos en todo, ¿no? En todo lo que pasa en nuestro país, productividad, crecimiento económico, empleo, por cierto, también inflación. Vamos a estar conversando de todos esos elementos que tanto afectan el día a día con nuestro editor económico, como les digo, en el siguiente bloque. Pero ahora nos vamos a meter de lleno en la noticia política de las últimas horas y que tiene que ver con la decisión de la Fiscalía de formalizar al alcalde Daniel Jadwe. Ya se ha hecho una petición, ¿verdad?, del Ministerio Público para generar esta audiencia de formalización. Y se ha generado todo un tema muy complejo porque, claro, el Partido Comunista hasta ahora se había mantenido bastante incólume ante una serie de hechos de corrupción que han afectado a otros municipios, pero también en el caso convenios, ¿no?, que afecta tanto a la actual administración del gobierno del presidente Gabriel Boric como a las gobernaciones. Y hoy día lo que vemos es un partido que está haciendo una defensa muy cerrada al alcalde, y el alcalde ha dicho que esto es parte, ¿no?, de una campaña en su contra en un año electoral. El Ministerio Público entonces ha tomado esta determinación, los delitos específicos los vamos a conversar y vamos a hablar sobre los alcances que esto tiene, pero también lo que está pasando en la Municipalidad de Las Condes, porque se ha tomado la determinación de levantar el secreto bancario respecto de Daniela Peñalosa en otro asunto que le afecta a la actual alcaldesa de Las Condes. Paso a saludar entonces a nuestro siguiente entrevistado, director ejecutivo de América Transparente, Juan José Lyon. Juan José, gracias por estar esta mañana con nosotros. Hola, Lina, muchas gracias por la invitación. Juan José, quiero partir preguntándote lo siguiente, porque, mira, partamos primero para entender, a él se lo va a formalizar en su calidad de expresidente de la Asociación de Farmacias Populares, de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares, la ACHIFARP, por 4 delitos: administración desleal, cohecho, delitos de fraude al fisco y delitos concursales por ocultamiento de bienes. Partamos por ahí. ¿Qué alcance tiene para ti esta determinación? Y vamos después entendiendo de a qué se refieren estos delitos. A ver, creo que es bastante grave, sobre todo una de las razones por las que se le formaliza es por la acusación que hay de un proveedor de la farmacia, de esta asociación de farmacias, municipalidades con farmacias populares, que él se autodenunció al decir que le habían pedido una donación, pues eso es lo que es una coima a cambio de tener más contratos y de pedirle más, de hacer más contratos con la asociación. Después, claro, no se les pudo pagar porque esta asociación entró en insolvencia y después es cuando esta empresa denuncia, bueno, que no se está pagando, y este vendedor también relacionado a la empresa proveedora es que se autodenuncia por el soborno. Pero quiero destacar otro punto también muy importante respecto a lo que tiene que ver, porque nuestra fundación, la que presido, se dedica a tema de transparencia, a avanzar en que más de este tipo de cosas se puedan descubrir y levantar una alerta también que tenemos con que todo este caso ocurre dentro de una asociación de municipalidades, la CHIFAR. Y, por ejemplo, el Consejo para la Transparencia, hace solo 3 años, analizó las asociaciones de municipalidades y se dio cuenta que la mayoría no cumplía con el estándar que exige la ley de transparencia en tener información disponible para poder ser fiscalizable de buena manera. La Contraloría también, cuando investigó a Chifar, dio cuenta de que todos los recursos contables, los balances, no estaban disponibles. Entonces también, creo es como un tema paralelo, destacar que
tenemos un problema con que Chile no hemos nivelado la cancha de la transparencia en todas estas entidades como satélites que hay del mundo municipal, las corporaciones, las fundaciones, las asociaciones municipales, que algunas cumplen un rol importante dentro de la gestión de los municipios. Muchos utilizan asociaciones para el tema de seguridad, pero el problema es que tienen un menor estándar de transparencia. Y acá tenemos un problema grave con la Chifar, con estas acusaciones contra el alcalde Jadwe, que tienen que ver los delitos más graves, cohecho, ocultamiento de información, etcétera. Sí, te quiero pedir un favor, Juan José, es que estamos escuchándote muy bajito. A ver si puedes subir el volumen de tu computador. A ver si lo podemos subir para que te entendamos aún mejor. Se te escucha bajito. Por eso te quiero pedir, sí, te iba a decir que estaba muy bajito, así que a ver si podemos subir el volumen. Ya, espera. A ver, Eh, no vayas a cortar, sí. No, ahí está mejor. Ahí sí, Ya, excelente. Ahí sí, ya. perdón. No, No, porque por decía, favor. no alcanzó a escuchar, pero que tenía un problema en general con las asociaciones de municipalidades que tienen un estándar de transparencia menor al que tienen, por ejemplo, los municipios. Hace más difícil su fiscalización. Las asociaciones de municipalidades no compran a través de Chile Compra, del sistema de compras públicas, por ejemplo, que tienen los municipios. Entonces tenemos un problema en general de transparencia en las asociaciones. Bueno, y en este caso en particular están estas acusaciones bastante graves de ex proveedores de la Chifarp que acusan de que para poder seguir transando con ellos se les pedía una coima. Y ahí tenemos un tema también, que las asociaciones de municipios cuando compran no lo hacen como hace un municipio, como hace un ministerio, que por ejemplo para comprar a un proveedor, que en este caso era un proveedor de mascarilla o de audífono, tenían que hacer una licitación pública. Acá, como las compras se realizan a dedo, fuera de Chile Compra, era que también se presta también para eso, para ofrecer, decir, bueno, yo voy a transar contigo si es que tú me haces una donación a este partido, como se acusó, o a o algún municipio. Sí, vamos con eso. Mira, es que hay varios temas que para ir analizando contigo. Estamos conversando, ¿no es cierto?, con Juan José Lyon, director ejecutivo de América Transparente. Vamos por parte porque todo esto hay que recordar, ¿no es cierto?, poniendo en contexto lo que significó la implementación de las llamadas farmacias populares. O sea, en el Sí. espíritu lo que quería era romper con la concentración que tiene este mercado de farmacias, con el alto precio de los remedios, ¿verdad? Lo que cuesta cada persona, cualquier persona que nos está escuchando sabe perfectamente bien lo caro que son los remedios en Chile, y por supuesto una persona jubilada aún más difícil, etcétera. Entonces, ¿cuál era el propósito? Darle a la gente, ¿no es cierto?, la posibilidad de comprar a un precio muchísimo más barato. Ese era el propósito. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que en esta administración o en esta ejecución de este proyecto se señala que hubo varios, aquí está derechamente la Fiscalía imputando delito. Entonces, vamos primero con lo que pasó con este proveedor que tú dices, ¿verdad? Que alega que Daniel Jadwe le habría pedido una, no sé si no habla de coima, habla de coima, pero Una también donación. habla de una bonificación. Claro, se habla de una bonificación. O sea, primero está un trato por 10 millones de mascarillas. Entonces, este hombre, que es de nombre, no tengo acá exacto, Ramírez, apellido Ramírez, dice que Daniel Jadwe, dice él, Ramírez declara en el 2020, durante la pandemia estamos hablando, que cuando cerramos el trato de los 10 millones de mascarillas, Daniel Jadwe me dice, ¿y cuánto va a ser la bonificación? Cuando le pido me explique qué es la bonificación, me dijo que era una donación. Sí. Me dice que todos los proveedores le daban bonificación y que todos los proveedores afiliados a la asociación hacían una bonificación. Para cerrar la cuestión y te doy al tiro la palabra, supuestamente esta bonificación, que no es otra cosa que una coima, sería dineros que irían al Partido Comunista de Recoleta. Ahí cierro. Esa es una de las acusaciones, yo diría que una de las más graves. A ver, Sí. analicemos eso. Bueno, esa sí, a mi punto de vista también es la acusación más grave, cuando a este proveedor se le pide para poder seguir comerciando con él, hacerle estas compras de mascarilla, que done una donación al Partido Comunista de Recoleta y básicamente es solicitar bueno, se le llama donación o bonificación, pero lo que él de hecho es autodenuncia,
y uno de los delitos que se le está imputando al alcalde es el delito, bueno, de cohecho, por pedir esta bonificación y lo que también declaró el proveedor, esta coima, para poder seguir transando con él. Y bueno, creo que el delito, una de las acusaciones más graves que hay, bueno, que también esperamos ahora la formalización para saber cuáles son más antecedentes. Pero eso es lo que sabemos hasta ahora. Esta persona que se autodenuncia, que dice que se le pidió esta coima eh, para poder seguir transando, y al final, bueno, hay que recordar también que ellos se autodenuncian porque después, cuando la Chifar, por la mala administración que tuvo, entra en insolvencia y se le deja pagar a estos proveedores. De hecho, esta misma empresa, que se llama Best Quality, denuncia que se le debe más de 1.000 millones de pesos que no se le ha pagado. Es después cuando ellos denuncian y esta persona también se autodenuncia por esto. Sí, probablemente acá no sabemos si al proveedor se le hubiese pagado, si la Chifar no hubiera entrado en insolvencia, quizás nunca sabríamos sobre esta denuncia. Claro, mira, Ya, acá lo que dice, perdona, lo que dice Daniel Jadwe, el noviembre del 2023, él declara que todo esto no es más que, dice, todo lo que se dice de supuestas donaciones es completamente falso, es una vendetta de un proveedor que perdió mucha plata por abusador, es un estafador confeso conocido en otro país. Bueno, él tiene, ese es su descargo, ¿no es cierto? Pero quiero preguntarte lo siguiente, porque ¿cuál es el punto acá? ¿Qué es lo que se le acusa cuando se habla, aparte del cohecho, por supuesto que es un delito gravísimo, cuando se habla de administración desleal? ¿Qué es lo que significa administración desleal como uno de los delitos que se le quiere imputar? bueno, acá también lo que se está investigando es que de la Achifar, de esta asociación, se habrían sacado recursos eh, y que hay recursos que salen de la asociación que no se saben dónde están. Y que se haría entrar en insolvencia. Por ende, a ver, acá cuando entra en insolvencia la asociación y se trata de disolver y de recuperar los montos para poder pagarle a los proveedores, se dan cuenta en que hay recursos que faltan, y en ese sentido se está acusando también de esta administración desleal en que no se saben dónde fueron a parar los recursos que en algún momento tuvo la Chifar. Acá también este proveedor y las empresas que están solicitando que se les reintegren los montos que se les deben se han querellado también y han pedido los montos a otros municipios. ¿Por qué? Porque cuando se crea la Chifar, hay varios municipios que adhieren, y las municipalidades, cuando adhieren a alguna asociación, usualmente deben pagar una cuota. Pero muchos municipios después se salieron de Achifar, dicen que nunca pagaron ninguna cuota, que no se les exigió ningún monto. Entonces, claro, también se está tratando de buscar esos dineros a través de estos municipios que supuestamente no tenían que pagar una cuota y que no la pagaron. Y acá también hay que contar bien que ¿por qué muchos municipios se salen? Porque Exacto. la idea de la Chifar, cuando Daniel Jadwe lanza la farmacia popular, se vio como una muy buena idea. Entonces los municipios se asocian en esta asociación para tratar de conseguir precios más bajos a través de compras más grandes. Es decir, oye, si 10 municipios nos asociamos y vamos a un laboratorio a pedir un producto cada vez que tengamos un precio más barato. Pero ¿qué pasó? En el año después de 2019 se aprueba la ley de Sanabast, donde los municipios, sin tener que estar en la asociación, podían conseguir fármacos directamente a través de Sanabast a sus farmacias populares, porque hay farmacias populares que todavía siguen existiendo, por ejemplo en el caso de Itagura, y que pueden comprarle directamente a Sanabast. Y también se dieron cuenta, y lo ha dicho también el alcalde Codina, en el caso Puente Alto, cuando se sale de Achifar, es que ellos al final nunca lograron conseguir precios más baratos a través de la Achifar. De hecho, también que algunos productos como audífonos no eran de buena calidad, y por ende se salen y siguen manejando sus propias farmacias populares, negociando directamente ellos con laboratorios o comprando remedios a través de Senabast, y por así decirlo, ya no es necesaria esta asociación, y que al final, bueno, Recoleta y el alcalde Jadwe quienes están administrando la asociación. Claro, es que eso ahí podría también tener un punto, no sé, hay que ver ahí cuál va a ser la defensa, por cierto, del alcalde, ¿no es cierto? Diciendo, bueno, si se salen todas, me dejaron un tremendo forado, pero esa es una de las Sí. aristas de la investigación, porque además está otro tema que quería también comentar para explicar, después entramos al análisis, por supuesto, de los efectos que esto tiene, ¿no es cierto?, en materia de transparencia y políticos, pero por ejemplo, está el tema del medicamento, estos dos medicamentos que ¿te acuerdas que fue bastante polémico, incluso con el Colegio de Médicos, en ese momento dirigido por Isquiasiches, este medicamento que el interferón, ¿no es cierto?, que ayudaba para combatir el COVID-19? En fin,
ahí también hay una discusión, o sea, hay un tema que tiene que ver con qué exactamente, qué es lo que se le imputa ahí al alcalde Jadwe. Mira, del tema de interferón y la imputación sobre el delito, yo no estoy al tanto, pero sí te puedo mencionar que al final, y voy a tocar el tema que hemos investigado más nosotros, que tiene que ver con la transparencia. Al final también, ¿por qué el alcalde puede hacer estos tratos directos? Es porque también se está, como le dije en un principio, quizás se escuche mal por mi volumen, es que haber trabajado a través de esta asociación permitía total libertad. Y creo que ahí tenemos que balancear todavía el tema de la libertad y la gestión con la buena gestión de los recursos y con la transparencia. Al final, ¿qué estas asociaciones, qué corporaciones, fundaciones municipales se utilizan para poder tener, se justifica una buena gestión? Entonces dice, bueno, yo quiero tener un remedio que puede servir y quiero tenerlo rápidamente y lo quiero tener ahora y no quiero tener que licitarlo y quiero pagar el precio que yo quiera, y justificado por una buena gestión, es decir, por una eficiencia al final, que es lo que se está transformando. Y no son casos Recoleta, lo estamos viendo en todos los casos que han salido también corporaciones, como vamos a hablar más adelante, el tema de las CON del CEFAM, que cuando se opera a través de corporaciones, asociaciones, que no tienen el mismo nivel de transparencia, de requisitos en compra, al final lo que vemos es que lamentablemente no termina en mayor eficiencia, sino que termina a veces en un despilfarramiento de recursos, porque en el caso acá se trató de comprar este remedio que al final resultó ser que no tenía eficacia contra el COVID, y bueno, y al final esos recursos donde venden recursos a todos los vecinos, y es un despilfarro más de plata que puede haber tenido un mejor destino. Y creo que es importante que nivelemos la cancha de las compras públicas, la cancha de la transparencia, y que al final las mismas reglas que tenemos para el Estado, para los ministerios, para los municipios, también se nivelen a estas asociaciones, a las corporaciones. Nosotros entendemos que a veces hay una necesidad de los alcaldes de decir, bueno, el sistema es burocrático, necesito más gestión, pero lamentablemente lo que hemos visto es que por así decirlo, trabas que le hemos puesto, que se ha puesto a la democracia, al funcionamiento del Estado, bueno, tiene que ver justamente para prevenir estas malas prácticas. Es decir, que, ¿por qué? Porque se ha dado que cuando tenemos compras a dedo, cuando podemos saltar el sistema de compras públicas, bueno, muchas veces caemos en este problema. Y Claro, perdona que no haya respondido, pero en verdad que sí, no te no tengo preocupes. idea No, cuál es el delito que se le está tranquilo. imputando respecto a la compra del fármaco. No, no te preocupes, si son detalles que vamos a ir después despejando nosotros también acá. Yo tengo aquí anotado varios temas que tienen que ver precisamente con este medicamento, pero más allá de eso, esos son los detalles que vamos a conocer además en su mérito cuando se establezca cuando se realice, quiero decir, la formalización. Pero quiero preguntarte lo siguiente, porque tú diste un punto ahí, Juan José, muy importante. Lo que pasa es que estábamos en plena pandemia, ¿no? O sea, bueno, las farmacias populares vienen de antes. Pero en pandemia se producen otro tipo de presiones para efectivamente destrabar la burocracia, porque es cierto que el Estado es burocrático, es cierto que los procesos son muy largos, las licitaciones toman mucho tiempo, a veces la compra directa, ¿no es cierto?, es una manera también de destrabar. Pero ¿cómo se podría hacer eso más transparente para evitar la opacidad o derechamente la comisión de delitos? Bueno, de hecho, nosotros participamos en una investigación que fue publicada también en CIPER, que tuvo que ver con la creación de empresas flash durante la pandemia. Cuando hay una situación de emergencia, y con justa razón, un terremoto o una pandemia, se levantan los requisitos de compras públicas justamente para poder actuar de manera más rápida, si hay que comprar medicamentos, vacunas, y no tener que pasar por el burocrático, hay que decirlo verdad, proceso de hacer una licitación que puede demorar un mes, por ejemplo, solo en hacer las bases, y después más el tiempo que requiere la licitación en sí vía ley. El problema que se dio para que, por ejemplo, se crearan empresas el día anterior. Nosotros publicamos el caso, por ejemplo, del hospital de La Florida, que compró más de 300 millones de mascarillas a un proveedor que era cuñado de uno de los directores del hospital, que creó la empresa el día anterior y compró 300 millones de pesos con sobreprecio en mascarillas en el hospital de La Florida. Eso se podría prevenir, por ejemplo, si tuviésemos, hoy en día, cuando un organismo compra, no tiene la capacidad de ver quién es el dueño que está detrás de esa empresa. Eso se ha mejorado, ahora se incorporó la nueva ley de compras públicas, donde van a tener que ahora subirse a Chile Compras quienes están detrás de la empresa, que eso hoy en día no estaba, pero también es muy necesario lo que se ha pedido ya durante años. Ha habido comisiones y comisiones de proyectos de beneficiarios finales para saber, bueno, quiénes están detrás de la empresa, al final, para poder evitar estos conflictos de interés, porque una cosa es
queremos que efectivamente se puedan comprar vacunas más rápido en pandemia, pero lo que no queremos es que al final lo que pase es que se termine comprando con sobreprecio al pariente de un director, y no es un caso aislado. Si nosotros detectamos en esa investigación más de, eran creo que 150 casos de empresas que habían sido creadas con 2 días anteriores a la compra. Los casos más emblemáticos eran alrededor de 50, no estamos hablando de algo que sea como caso específico, y necesitamos un registro de finales, necesitamos mejorar el sistema de compras públicas y la forma en que tienen los municipios de detectar los conflictos de interés. Y esto es súper lamentable porque nosotros también estamos viendo, por ejemplo, publicamos hace poco un tema con la Municipalidad de Las Condes, y ahí el mismo director de control, que lo pongo como ejemplo porque es el municipio más rico de Chile por lejos, que tiene recursos millonarios para detección de la delincuencia, cámaras por todas partes, tecnología de último minuto, que de hecho lo ha llevado a bajar su número de delitos, pero que no tienen un mecanismo básico para detectar el conflicto de interés en compras públicas. Esto porque se acusó al director de compra de contratar al ex comprador, y se le acusa al director de control que por qué no detecta esto. El director de control dice, bueno, es que no tengo cómo saber quiénes son parientes de quienes compran. Entonces el municipio con mayor cantidad de recursos de Chile no tiene esa herramienta, bueno, ¿qué nos queda para el resto? Y esas son cosas que tenemos que avanzar para prevenir este tipo de casos. Ya, entonces ahí entramos contigo, estamos conversando esta hora con Juan José Lyon, director ejecutivo de América Transparente, y entremos ahí en el tema de los municipios que por lejos se ha dicho que tiene grandes opacidades que lo hacen muy vulnerable a la corrupción, y tenemos mucho. Yo, mira, no sé en este minuto la cifra, pero en algún minuto casi la mitad de los municipios en Chile estaban siendo investigados por actos de corrupción de distinta naturaleza. Tenemos alcaldes que están en prisión preventiva, el caso de Vitacura, el alcalde de Algarrobo. Pero, a ver, quiero entrar ahí porque lo que pasa en Las Condes, derechamente lo que está afectando a Daniela Peñalosa, que ya a esta altura ya está, es cosa de tiempo que la UDI baje su candidatura, entre paréntesis. Y ahí tiene que ver una de esas cosas con la compra de un consultorio CESFAM, Sí. aparentemente en un sobreprecio. O sea, por uno de los 10 inmuebles adquiridos se pagó, voy a poner la información, más de casi 25.000 UF, el doble del valor por el que la empresa Vulcan Asset lo había adquirido un mes antes. Entonces, después estoy viendo acá la entrevista de una concejala ex Evópoli, Catalina San Martín, de Las Condes, que dice, el problema en Las Condes es que la derecha ha sido incapaz de condenar la corrupción. ¿Qué es lo que pasa ahí? Para entender un poco también el grueso de lo que pasa con los municipios. A ver, lo que decías tú es cierto. El Consejo de Defensa del Estado se ha querellado por temas de corrupción en casi la mitad de los municipios en Chile, creo que el 49%. Y actualmente el Ministerio Público tiene abiertas causas por corrupción en municipios en más de 168 municipalidades. Estamos hablando que son 345 municipios. Es una cifra bastante alta. Tenemos alcalde en prisión preventiva. La verdad es que estamos viviendo una crisis de probidad municipal. Los principales casos de corrupción tienen que ver con municipios, y específicamente también tocan a corporaciones municipales, por lo que mencionaba anteriormente, que cuentan con cuando hablo de corporaciones, trato de englobarlas a todas: asociaciones, corporaciones, fundaciones y empresas municipales, que son estos organismos satélites, que totalizan otros 300 organismos, y de los cuales tienen un menor estándar de transparencia, y por ende, lamentablemente ahí donde usualmente se usan para que ocurran estos casos de corrupción. Y en el caso del CESFAM, bueno, ¿qué pasó? Y que también ha condenado a la Contraloría, que para la compra de un CESFAM se debió haber licitado esta compra. Y acá se optó hacerlo a través de un trato directo, lo que objetó la Contraloría, justamente a través de la Corporación de Salud. Y en vez, para resumirlo rápidamente, el municipio, en vez de ir y pedir comprar estos terrenos, se presenta una empresa que dice, yo ya tengo estas casas, tengo 10 casas, pero ahí también da cuenta la mala gestión. Nunca se chequeó si esa empresa efectivamente tenía estas 10 casas. Y en vez de decir, bueno, vaya usted, compra las casas o firme las promesas de compra-venta y nosotros le pagamos una comisión, que se había fijado una comisión como de corretaje del 1,5%, acá, que fue lo que detectó Catalina San Martín, es que se hizo una compra rara y se le permitió a esta empresa Vulcan, que llegó, nadie sabe cómo, a ofrecer estas 10 casas, que comprara la última casa para sí y se la revendiera a la municipalidad en el doble precio, y así obtuvo ellos una ganancia, un sobreprecio de 400 millones de pesos.
por un trato total que fue mucho más grande por las compras de 10 casas. Entonces, eso se está investigando, bueno, ¿cómo es que llega esta empresa Vulcan? Una mala gestión, porque también pasa que hoy en día Las Condes, y lamentablemente por este acto de corrupción, los vecinos de Las Condes se quedaron sin un CEFAM, y tampoco sabemos hoy en día si se va a poder construir el CEFAM. ¿Por qué? Porque obviamente para hacer un CEFAM lo que necesitábamos era un terreno cuadradito, no sé, o rectangular, con una forma para poner un edificio entre medio, y al final lo que tenemos es que queda un terreno dividido en dos, como con una forma de huesito y con una casa entre medio, porque esta empresa Vulcan que llegó a ofrecer estas 10 casas en verdad no las tenía. Entonces se firma un contrato con ellas para dar estas 10 casas, y ahí la empresa, operando sobre seguro, ya con el dinero del municipio seguro, parte a hablar con los vecinos para que le vendan las casas, pero hay vecinos que no quisieron vender sus casas. Entonces, al final quedó con una forma bastante extraña, y como una de las casas tiene derecho sobre un pasaje, el terreno más encima quedó dividido en dos en la mitad con un pasaje. Entonces tampoco sabemos si eso se va a poder construir. Y al final, bueno, lo que anunciaste en un principio, creo que es lo más grave, la Fiscalía pidió la apertura, la liberación del secreto bancario de una alcaldesa en ejercicio, que es algo que no veamos todos los días, justamente porque, bueno, el mérito de la investigación de la información que han recabado hasta ahora, bueno, ameritó que se abrieran las cuentas bancarias de la alcaldesa y de otros 7 funcionarios involucrados en la compra, las cuales la mayoría de ellos ya no están en el municipio. A mí me extraña que el director de la corporación siga ahí después de este caso. Ya, es que por eso te pregunto, cuando se habla de alzar el secreto bancario, ¿qué importancia tiene el que eso se vaya a ejecutar, no sé, me imagino que en los próximos días? Bueno, o sea, la importancia es que, a ver, si no es común que se levante el secreto bancario. No es algo que Ya, ocurra todos los días. Acá el mérito de la investigación de lo que ha recabado la Fiscalía de hacer declaraciones tan relevantes, ha declarado el exdirector jurídico, han declarado otras personas involucradas, que le dio al menos los méritos a la Fiscalía para pedir este alzamiento de cuenta. Suponemos que porque se sospecha de algún depósito, coima, no lo sabemos, pero lo que se busca es conocer qué ha ido a parar o qué dinero han entrado o salido de las cuentas de estas personas. Hay un caso que dio a conocer CIPER hace bastante poco también, que tenía que ver con el director de compras de Las Condes, y justamente ahí cuando se levantan las cuentas del director de compra es que se da cuenta de que hubo depósito en efectivo de proveedores del municipio por trato directo. Entonces, claro, nosotros que seguimos usualmente los tratos directos, nos llamaba mucho la atención de que había ciertos proveedores muy favoritos en algunos municipios, bueno, y se descubrió gracias al alzamiento de cuentas del director de compra que había depósito en efectivo de proveedores. Y acá lo que se busca es ver también las cuentas del exdirector jurídico, del actual administrador, de la actual alcaldesa, del director de planificación, del actual director de la corporación, de sus cuentas bancarias, para saber si es que hay movimientos extraños, porque ¿cuáles son las dudas también que nosotros sabemos hasta ahora? Es que, uno, ¿por qué se opta por este mecanismo de compra? ¿Por qué, como dijo la Contraloría, no se hizo una licitación pública, que es como operan en todas partes? ¿Por qué se opta a través de la corporación? ¿Cómo es que esta empresa Vulcan llega a ofrecer 10 casas que no tiene? ¿Cómo nadie se da cuenta que esas 10 casas que llega a ofrecer no las tiene? O sea, ¿tan mala la gestión que nadie pregunta? ¿O fue que se obvió por razones que todavía no conocemos? Después, ¿en qué? A ver, es que en verdad no cabe duda de que acabó algo raro. No tiene ningún sentido que si alguien va a comprar 10 casas, yo le deje comprar la última y revendérmela. Es que eso no tiene ningún sentido de administrativo de nada, más allá de quizás querer hacerle un favor. Entonces, bueno, dado que se estaba favoreciendo a la empresa Vulcan, bueno, acá están las dudas, es que de que por un beneficio de la empresa, algún pago, y eso es lo que se trata de dilucidar cuando se abren las cuentas de las personas involucradas, porque también no solo tiene que ver Claro, con las cuentas de los funcionarios municipales, sino también se pide la alza del secreto bancario de personas involucradas en la empresa Vulcan. sí, se nos va acabando el tiempo, Juan José Lyon, pero te quiero pedir ahora un análisis respecto de lo que ha pasado con tanto la UDI, que si bien ahora se sabe que ya todo indicaría que va a bajar la candidatura por la serie de señales que se han ido conociendo, además de su propio presidente del partido, estamos hablando del senador Macaya, el hecho de que un partido
le cueste, yo entiendo que nadie es culpable, por supuesto, Juan José, hasta que se demuestre lo contrario, la formalización es una notificación de que se va a iniciar una investigación, todo lo que tú quieras. Pero quiero preguntarte, ¿qué te parece, por un lado, la actitud de la UDI respecto de Daniela Peñalosa y lo que conocemos hasta ahora de lo que ha sido una declaración del Partido Comunista que señala abiertamente que confía en la plena inocencia de Jadwe y respecto, por cierto, de esta defensa cerrada que hace el PC a la figura emblemática de Daniel Jadwe? Bueno, mira, tiene que ver con lo que hablamos en un principio. Los alcaldes son verdaderos príncipes que tienen muy pocos contrapesos, que tienen cantidades enormes de recursos. En el caso de Las Condes, bueno, son como más de casi 10 veces Recoleta, 400.000 millones de pesos. En el caso de Recoleta son cerca de 50.000 millones de pesos. Ese es el presupuesto que tiene un alcalde para manejar básicamente con total discrecionalidad. Entonces estamos hablando de que los municipios lamentablemente sirven para dar muchos favores, para contratar amigos, algo que hemos visto en todos los municipios, que no tiene que ver con Recoleta ni con Las Condes, es un problema transversal que también encuentran forma a través de corporaciones, de asociaciones, de saltarse el sistema de compras públicas, abusan también, esto transversal, de los tratos directos. Entonces, claro, son cuotas de poder que los municipios tratan de mantener. Y cuando, sobre todo en el caso de Las Condes, cuando llevamos décadas en un mismo municipio, estas prácticas suelen ser más intensivas y estamos hablando que son cajas que sirven de trabajo, de favores, de cuotas de poder que obviamente los partidos políticos no quieren dejar. Y yo la verdad que valoro mucho el cambio de partido porque lamentablemente o afortunadamente solamente vemos que estos casos de corrupción como el caso de Vitacura o el caso de Maipú explotan cuando llega un alcalde de otro color y decide investigar al alcalde anterior y se empiezan a abrir todos estos casos. Si no hubiese cambiado el partido político en Vitacura, no hubiese sabido quizás querella, no se sabido lo que está pasando con el caso de Torrealba, y por eso es importante que haya cambio, que haya alternancia en el poder, y bueno, y eso da a entender también por qué el aferramiento al poder y el partido que sea no quieren dejar, obviamente, perder los municipios, porque son cuotas de poder, y también esto es un tema que Chile ha visto hace años, o sea, tenemos comisión tras comisiones y las soluciones se repiten, son las mismas. Ya ha fallado el sistema político no incorporar estas mejoras al sistema municipal, que el alcalde tiene pocos contrapesos, tiene mucho poder, tiene mucho presupuesto, y la comisión Engel y otras 3 comisiones posteriores dicen siempre lo mismo, que hay que introducir mayores contrapesos, dar mayores poder a los consejos, dar mayor autonomía a directivos que vengan de afuera por alta dirección pública, una mayor injerencia a la Contraloría, justamente para que los alcaldes dejen de tener este poder. Eso nuevamente se ha transmitido en lo que hablamos en un principio. ¿Por qué el Consejo de Defensa del Estado se ha querellado con casi la mitad de los municipios? 160 casos de investigación del Ministerio Público por el mucho poder que tienen los alcaldes, y eso se presta para abuso y, bueno, para favorecer a mis amigos, para coima, etc. Y ese es el problema que tenemos. Tremendo tema. Sí. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Juan José Lyon, director ejecutivo de América Transparente, te agradecemos que hayas estado con nosotros esta mañana. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Bueno, en materia financiera destaca el indicador mensual de actividad económica, más conocido como IMASEC, que dio un crecimiento para febrero de 4,5% en 12 meses. Vamos al corte y al regreso estaremos conversando con nuestro editor del newsletter El Mostrador Semanal, Iván Weissman. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.